Listones para los bombones. Bueno, ahora sí, ya tengo que... No, no hay ningún problema en cómo se expresan, por cierto. O sea, mientras sea con respeto, no hay problema en todo este tipo de cosillas, nada más para estar claros. Y pues ya para comenzar, el primer texto es el de Gauss. Ah, que a mí me parece un muy buen texto, que yo no recomendé en realidad, porque yo quería entrarle de lleno con Heródoto, pero, pero no me acuerdo si fue Gatita o Daniel, el que muy prudentemente dijo deberíamos empezar con otros textos respecto a historiografía. Y el de Gauss me parece muy pertinente porque es quizá el texto más referenciado, por lo menos en las escuelas mexicanas. Dentro de las academias mexicanas, generalmente es el de Gauss, no solamente el que se te obliga a leer en historiografía, sino el con el que suelen estar de acuerdo los profesores de historiografía o de introducción a la historia y que te sirven como una herramienta, no solamente por el mismo texto, sino a partir del cual tú deberías entender otros textos, que incluso podrían parecernos, de hecho son completamente ajenos, como el de Mark Bloch de Introducción a la Historia, o el de, ¿cómo se llama el de qué es la historia? Este, ay, se me olvidó. Este autor. Picard. Ajá. Sí, 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 exactamente. Entonces, en ese sentido, sí parece muy prudente empezar con el de Gauss para empezar a problematizarlo y decir, ¿sabes qué? Aquí puedo coincidir con una línea de pensamiento que me está dando la institución, sea la que ustedes gusten. En esta sala hay personas que se formaron o se están formando en la Universidad de Guanajuato y en la Universidad, en la UNAM, ah, que, que en conversaciones con ciertas personas se nota que la visión en realidad no es tan distinta de cómo se entiende la historia. Pero bueno, ya ahondaremos en eso con la discusión. La primera cosa que yo quisiera comentar es que si hay algo que está muy chido el texto de Gauss, es que toca todos los temas que vamos a discutir a lo largo de las sesiones, que ojalá haya varias. O sea, básicamente empieza y te pone bajo la mesa o te pone en la cara qué es historia, si es una ciencia, si es un arte, qué es lo historiográfico. Básicamente te saca todos los conceptos que son susceptibles a ser discutidos y generalmente se abordan en las materias de discusión sobre historia. En este sentido, el texto de Gauss, perdón, inicia con qué es la historia y básicamente entiende la historia como una dimensión de la realidad que se caracteriza por cambiar, aunque con persistencias, al cual llama lo histórico. Y de ahí va a aprovechar para sacar ya en unos puntos más adelante su distinción en los cuatro géneros, ¿no? El género uno que es una realidad de estudiar, historia, el género 2 que es el estudio de esa realidad, historiografía, la realidad del estudio de la realidad, historia de la historiografía, y el estudio del estudio de la realidad, que es historiografía de la historiografía. Y como dentro de esos mismos géneros también se puede introducir lo que es la filosofía de la historia y la teoría de la historia. Um, Justamente aquí es donde entra historia, lo histórico, o sea, una dimensión de la realidad que se aborda desde una disciplina que puede ser la historiografía. Y ahí discute, aunque eso es mucho más adelante, pero no me importa ahorita el orden en que lo forma, sino en cómo lo podemos discutir nosotros. Es una cuestión de que si la historia presenta tanto elementos de ciencia como de arte, que ya es algo que podríamos empezar a discutir, porque su noción de ciencia es muy poco histórica, historiográfica en el sentido de cómo él define historiografía, en el cual pareciera que la ciencia es algo en específico que pareciera no cambiar porque ya está demasiado bien definido y no presenta diferencias en sí misma. Pero bueno, continuando, es también muy interesante porque otro tema que aborda es el deber ser del historiador. Perdón si estoy muy disperso, mi objetivo no es como hacer una síntesis del texto, sino sacar aquellos temas que podemos discutir dentro del conversatorio. Y justamente está el que a mí podríamos destacar más. En el punto 21 habla de lo que podríamos decir que es el deber ser del historiador, cuál es su actividad y específicamente cuáles van a ser los presupuestos. Y ese es el punto que a mí más me interesa. En el número 21, lo que está haciendo Gauss es decir, pon tú que un historiador siempre va a tener cargas subjetivas. Órale, eso ya vimos que tú no puedes ser ajeno a, a la realidad, entonces vas a tener unas cargas subjetivas. Y pues si vas a tener unas cargas subjetivas, pues mínimo que sean las más piolas, ¿no? O sea, él lo dice de una forma mucho más elocuente y acertada, pero justamente lo que dice, el historiador debe proceder a su obra con la conciencia más cabal posible de sus indispensables ideas preconcebidas y prejuicios.
Parte de esto es por lo cual se está proponiendo este club. ¿Cuáles van a ser las ideas y prejuicios con los cuales en un futuro vamos a hacer nuestros trabajos profesionales, nuestras enseñanzas, las docencias, lo que ustedes gusten y quieran? Este podría verse como un espacio en el que igual podríamos ver cuál es la base de todo el resto del proceder de nuestro trabajo. En este sentido, es en el cual Gauss también va a presentar que si el historiador tiene ciertas ideas sobre la realidad que estudia, obviamente dentro de esas ideas se encuentra la noción temporal, en el cual, por decirlo de forma más obvia, se encuentra el presente y el pasado. Gauss, no quiero decir define, pero sí explicita la noción de presente como una realidad desde la cual pueden presentarse todas las demás. Esto es muy importante porque creo que se va a conectar con lo que probablemente, no estoy seguro, no ensayamos esto en conjunto, Gatita y yo, respecto a cómo la historia siempre es desde un punto de vista cognoscible, en el sentido de la Houghton History, que se va a abordar en el otro tema. Al ser la realidad un punto desde el cual es posible conocer otros elementos de la realidad, hay que definir cuál es el límite y tu relación respecto a tú como sujeto y el objeto de estudio. En ese caso, estas son las notas 37 y 36. En la 36 específicamente dice que la dependencia del pasado histórico está en el presente del historiador. Entonces, y continúa, y esto se trata de un caso particular de la dependencia en el que el pasado histórico está del presente y del futuro histórico en general. Esto probablemente lo vamos a ver en otros autores como Coselle, cuando habla de la expectativa y la memoria, pero aquí lo que nos interesa es quitarnos una idea y que probablemente ustedes esta crítica ya la han escuchado, de una historia erudita en la cual solamente te pones como estudiar el pasado por el pasado, porque está muy padre acumular el millón de datos históricos para pantalla a todos tus compas en la academia. Um, bueno, no, obviamente no es tan pedestre, o tan pacato, pero a lo que yo voy es que siempre hay una posición de relación y un interés respecto a tu memoria, que pasado, y expectativa, que tendría que ver más bien con una dimensión de futuro. Um, y un ejemplo de esta subjetividad la va a dar en el punto 40, en el cual explica un poco respecto a cuál es la diferencia, y esto es algo muy interesante que podríamos discutir, de cómo alguien va a abordar y cómo va a impactar que el tema de estudio solamente lo aborde de forma historiográfica a autobiográfica. Da el ejemplo de un cristiano en el cual explica que un cristiano puede ser más susceptible a estudiar la cristiandad medieval porque tiene algunos elementos que le son propios y por tanto puede, puede comprender mejor algunos aspectos de la cristiandad medieval. Esto también es un tema muy interesante a discutir porque si bien él pone un cristiano, hoy en día vivimos en tiempos donde existen grupos que argumentan, y en esto yo no podemos decir que están en lo correcto o problematizar o equivocados, no sé, ahí sí me gustaría mucho escucharlos, respecto a que solamente ellos mismos se pueden estudiar, en tanto que ellos tienen la experiencia y la carga para poder ser abordados de forma completa, porque alguien que los estudie de forma externa resultaría en una incomprensión o en una aplicación de categorías privilegiadas o similar. Ah, continuando, también es muy necesario identificar que Gauss está escribiendo, este texto es del 60, ya está exiliado, pobrecillo, en México, ya está trabajando en el Colmex y creo que da clases en Filos UNAM y no lo dejaron ser director por ser naturalizado, pero justamente está en un punto en el cual en México se están disputando las posturas del positivismo y el historicismo, siendo este segundo el que va a agarrar más, dicen, o sea, dicen en los corredores que el historicismo es el que va a ser el más aceptado en la teoría, pero las prácticas, tesis y trabajos historiográficos siguen teniendo que ver más con el positivismo. Pero es otra cosa. En el sentido del historicismo es muy interesante abordarlo porque fuera de México, en realidad el historicismo va a ser muy, muy criticado, muy, muy criticado. En las academias americanas, estadounidenses, va a ser principalmente crítico, van a ser principalmente criticados los historicistas desde la filosofía, desde los filósofos de la historia como Leo Strauss.
bueno, él no es filósofo de la historia, pero es un filósofo de lo clásico, o que se dedica mucho a los estudios clásicos, y va a atacar particularmente al historicismo. Obviamente él no ataca a Gauss, sino a Collingwood, pero lo que yo voy es que está en un momento en el cual está agarrando fuerzas en México el historicismo, pero fuera de él, en realidad está siendo criticado por otros autores. Él da sus 4 puntos respecto a qué considera que es el historicismo y sus características principales. No creo que sea necesario detenerme en ello para darle más tiempo a la discusión y sí entrar en lo que quizá sea lo que más me agobia a mí y a Gatita respecto a lo que es la filosofía de la historia. En el texto de Gauss hay una doble sugerencia, la cual consiste en que el historiador o solamente es historiador y es más bien un técnico que va conociendo el pasado en partes y va aprovechando un trabajo más grande con otros historiadores para darte una idea del pasado y que ya lleguen los filósofos a ver de qué se trata. Y eso es una forma de ver la lectura y ustedes podrían estar o no de acuerdo. Y la otra consiste en que, porque él lo menciona, todo historiador o toda historia tiene una idea de la filosofía de la historia, por más pacata que sea. Sin embargo, es que no quiero rantear, pero a lo que yo quiero llegar es que en el punto número 47, él dice, la explicación historiográfica culmina en la filosofía de la historia, en la acepción de una teoría del sentido de la historia, en el cual no solamente, ya no es cita, en el cual solamente no acumulaste un montón de datos para arrojarlos y presumirlo a tus panas, sino para generar un sentido, explicación y justificación de por qué estás abordando el tema. Um, entonces, el historiador o es un técnico que junta los materiales para que, para que el filósofo le dote de sentido, o el historiador tiene que tener una formación bastante amplia para generar una buena historia, que no sean solamente el montón de datos, sino que otorgue un propio sentido a la realidad. Um, y en este sentido, en el mismo punto 47, pero más adelante, Gauss dice, el historiador profesional representa una especialización en la función mnémica, rememorativa, conmemorativa, inherente a las sociedades humanas y a los individuos que la integran. Aunque un poquito más atrás parecía que Gauss decía, no es que todo historiador es filósofo de la historia, por más pobre que sea la reflexión o algo similar, acá un poquito más abajo está diciendo que lo bueno es la parte técnica, por llamarlo de alguna forma, y no como tanto la dotación del sentido, que en realidad debería ser lo que hila el por qué estás trabajando, para qué estás trabajando y cómo lo vas a conectar todo. Y esa es la parte que me gustaría un poco discutir más adelante con el diálogo. Pero bueno, en función de esto es que habría que hacer ciertas consideraciones. La primera es que Gauss sirve como buen punto de partida para ver dónde nos sitúan las facultades en las que nos formamos, o divisiones, en el caso de Guanajuato, pero creo que es muy mal referente para entender o iniciarnos en qué es la historia e historiografía si vamos a acercarnos a los textos griegos. Porque una característica de varios autores historicistas es que ven a los autores griegos o como historiadores incompletos o como no historiadores en verdad. Hay un artículo que se llama, lo cita Moradillos mucho, de hecho también es un capítulo de Moradillos que se llama Tucídides no es nuestro colega. Es un capítulo entero de un libro de Moradillos y aparte hay un artículo que también se llama así, Tucídides es nuestro colega, y es parte de lo cual Leo Strauss critica el historicismo, por una visión en la cual para varios autores historicistas se insertan en una interpretación de la modernidad, la cual consiste en que la modernidad es mejor que lo clásico. Entonces, la modernidad puede interpretar mejor a los clásicos y puede entender mejor a los clásicos de lo que los clásicos entendían a sí mismos. Y de esa forma la modernidad puede corregir a los clásicos. Leo Strauss justamente va a estar completamente en desacuerdo con esta posición y quizás sea más prudente, considero yo, tomar la de Leo Strauss, en la cual no sabemos o no entendemos mejor a los clásicos de los que ellos entendían, porque si nos ponemos en esa posición es muy probable que cuando nos acerquemos a textos como Heródoto o Tucídides, que a mí me emociona mucho Tucídides, pero bueno,
vamos a terminar leyéndolos a partir de una tradición. Y justamente de lo que quizá aquí se trataría es deslindarnos de todas las tradiciones, por lo menos al momento de hacer una lectura. No deslindarnos en el sentido de desconocerlas, sino que justamente porque las ubicamos es que podemos hacerlas a un lado. Y por eso es tan importante, creo yo, haber empezado, y me pareció muy acertado con la lectura de Gauss, con la lectura con la cual se nos configura el universo de cómo vamos a entender la historia y todos los textos históricos. Um, en ese sentido, justamente la lectura de Gauss me parece muy importante conocerla para justamente dejarla de lado al momento de abordar a autores posteriores. Bueno, cronológicamente anteriores, pero me refiero al curso. En este mismo sentido, también es que el texto de Gauss me parece, y esto ya son como las críticas personales que podríamos discutir un poco más adelante, justamente con esta parte de la filosofía de la historia, pareciera que si la parte esencial del historiador es la rememorativa, le está dando más peso a la parte de coleccionar datos, a mi parecer. Uh, y que puede tener una metodología muy fregón y todo lo que tú quieras, pero al final no está haciendo la parte que consideraba la más importante, que es la dotación del sentido. Uh, y yo creo que ya por tiempo ahí podría dejarlo para darle tiempo a Gatita y continuar con la conversación, que es lo mero bueno que sería escucharlo a ustedes. No sé si quisieras ahora tú tomar la palabra con el texto de Ethan. Sí. Um, bueno, y también antes de empezar con el texto de Ethan Kleinberg, pues agradecer, ¿no? También a todas y a todos que estén aquí con nosotros, pues acompañándonos, ¿no? Y bueno, dicho eso, me interesa también situar el texto de Ethan en relación con las notas sobre la historiografía que escribe José Gauss, ¿no? En 1960 y que además se publican en la revista Historia Mexicana del Colegio de México. Y me interesa situar la relación entre ambos textos porque creo que, digamos, entre los múltiples problemas que pueden derivarse y discutirse a raíz de ambos, lo que subyace detrás es insisto, entre tantas problemas y tantas preguntas, pues el de la posibilidad del conocimiento histórico, ¿no? Es decir, si es posible conocer aquello que llamamos histórico y en consecuencia en qué términos o bajo qué condiciones es posible fundar ese conocimiento en torno a lo histórico eh, o a la realidad histórica. Si se habrán dado un poco cuenta, el texto de José Gauss lo que hace más o menos es plantear este problema diría yo, casi con un interés cognitivo, porque digamos, él define esta realidad que es objeto de la historiografía como lo histórico, pero buena parte de las notas giran en torno a el problema propiamente historiográfico, ¿no? Que tiene que ver con el registro de esa realidad o con las posibilidades de dar cuenta eh, a través de la investigación o de registro de esa realidad. Y solamente son las últimas notas las que realmente se detienen a problematizar si esa realidad que historiográficamente se está intentando referir realmente es cognoscible. Porque de algún modo creo que eso es un problema importante que Gauss no resuelve, digamos, satisfactoriamente y que se da cuenta ya en las últimas dos notas, que es cuando empieza su reflexión en torno al historicismo. Pero hay un problema muy importante ahí que va a estar presente en el texto de Ethan Kleinberg, que tiene que ver con, antes de hablar de historiografía, realmente lo que estamos tratando de indagar o de inquirir es susceptible de conocimiento. Eh, Eso es muy importante, porque de algún modo, si se habrán dado cuenta, buena parte de los referentes teóricos de Ethan Kleinberg, en especial Derrida, pues entran en polémica también con la herencia de la cual parte Gauss y en la cual él se forma, que es básicamente la fenomenología alemana. Entonces, me gustaría más o menos ir avanzando por allí eh, para hilar los dos textos. Y yo creo que algo muy importante es, digamos, estudiar o considerar de qué modo estas reflexiones que ambos autores nos proporcionan pueden servirnos
para aproximarnos a un estudio de los textos que conocemos como historiográficos, ¿no? O de qué manera es posible, ¿no?, encontrar en estos textos herramientas que nos permitan el estudio de estas representaciones historiográficas del pasado o de la realidad histórica, ¿no? Entonces, un poco, para entrar al texto de Ethan Kleinberg, yo creo que lo más interesante es que es una traducción, ¿no?, que se elabora y que se aprueba y se publica, parece ser, en este año, en, en el 2020, y que aparece publicada en esta revista, pero que en realidad es un resumen muy bien elaborado de una investigación que el propio Ethan hace en 2017, que se llama Haunting History. Es un libro que publica la Universidad de Stanford, y lo que trata de hacer aquí es estudiar las posibilidades de una crítica a la construcción fenomenológica del historicismo, más o menos para ir redondeando la idea. Y esto es muy importante porque, de algún modo, la tradición imperante en las academias de historiadores en México se forman en el historicismo, pero la recepción que se da en el contexto mexicano a mediados del siglo XX del historicismo está profundamente marcada por la influencia de la filosofía fenomenológica alemana. Y bueno, un ejemplo claro de esto es como, por ejemplo, quienes llegan a México, los españoles exiliados como José Gauss, se dedican, ¿no?, en la década de los 40 y 50 a hacer grandes traducciones como la de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, y sobre todo Ideas uno de Edmund Husserl, ¿no? Y otros textos como pues sus investigaciones lógicas y las meditaciones cartesianas. Lo importante en todo esto es que los referentes teóricos de Ethan Kleinberg, en especial Derrida, también se forma en la tradición fenomenológica y también entra en discusión en un punto de su formación con el propio Husserl. Entonces, en mi opinión, creo que el ensayo de Ethan Kleinberg, tanto esta traducción que se intitula Los fantasmas de la historia, como Haunting History, que puede ser traducida, ¿no?, como historia espectral o los espectros de la historia, o historia acechada, ¿no?, pero merodeada, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de que hay algo que no es claro, pero que está ahí presente, ¿no? Entonces creo que hay una conexión ahí, ¿no?, entre el texto de Gauss y el de Kleinberg, que puede servirnos para iniciar la discusión. Lo primero que diría de todo esto es que el problema que le preocupa a Ethan Kleinberg es precisamente la actitud de los historiadores frente a aquello que ellos creen que están estudiando, ¿no? Y aquí habla el texto de que hay una tradición neopositivista, o que refiere como realismo ontológico, ¿no?, que es más o menos como el enfoque a través del cual los historiadores se aproximan al pasado, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con esta actitud, como diría Husserl, ingenua, con respecto, o una actitud natural con respecto de una actitud filosófica o una actitud crítica, ¿no? Es decir, concebir al pasado como una entidad dada, que siempre ha estado allí a la espera de ser descubierta en este caso, el trabajo del historiador. Si se fijan, de algún modo, esta posición de Ethan Kleinberg no es nueva. Digamos, esto ya lo había dicho Edmundo Gorman, tanto en su tesis de maestría, que había sido Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica de 1947, y creo que la culminación de esa crítica que hace Gorman es La Invención de América, ¿no?, que la publican en el 58, y que, de nuevo, es esta idea, ¿no?, de que Gorman llama o refiere como el naturalismo historiográfico, sobre todo fincado en la tradición germánica de Ranke, en donde el pasado, digamos, tiene propiedades ontológicas que son susceptibles de ser desentrañadas a través del trabajo historiográfico. La consecuencia más radical que se sigue de esa posición, que tanto Gorman en un primer momento y Kleinberg en nuestros tiempos están criticando, es que entonces la falibilidad mm, o la posibilidad de ser precisos en el conocimiento de ese pasado no radica en la realidad de ese pasado, sino en la precisión metodológica de quienes le estudian. Es decir, para ser un poco más claro o claro, más o menos
el conocimiento del pasado y la precisión de lo que de él digamos se va a derivar de nuestras herramientas metodológicas y de nuestra capacidad técnica para aproximarnos al conocimiento de eso. Aquí es donde ya va a marcarse la distinción o la ruptura o la diferencia que existe entre la tradición, digamos, propiamente historicista fenomenológica de O'Gorman frente a lo que está proponiendo Ethan Kleinberg, que parte de Derrida, pero esta diferencia que ya hay entre dos tradiciones distintas de cómo hacer historiografía, justamente tiene que ver con la crítica que Derrida está haciendo a la fenomenología de Husserl y que aparece referida por el propio Ethan a lo largo de las notas del ensayo, que tiene que ver con que más o menos, aunque efectivamente hay una especie de actitud constructivista con respecto del pasado en el historicismo fenomenológico, donde se asume que efectivamente aquello que se dice sobre esa realidad histórica tiene que ver más bien con la experiencia que tenemos de esa, como un hecho de la conciencia que el historiador representa a lo largo de su trabajo escrito. Lo que va a decir tanto Derrida como Ethan es que en realidad no es posible ni siquiera acceder a esa realidad de la cual se está pretendiendo dar cuentas. Y aquí me interesaría sobre todo trabajar el texto de Ethan en relación con la obra de Derrida, porque lo está citando continuamente, ¿no? Y de algún modo también hay una reticencia muy clara por parte de los historiadores a aproximarse a la obra de Jacques Derrida. Un punto ahí muy interesante es que a lo largo de la década de los 50 y 60, Derrida se dedica a trabajar la obra de Husserl y concluye sus estudios con un texto importantísimo que se llama El problema de la génesis en la filosofía de Husserl, que escribe a mediados de la década de los 50. Lo que plantea más o menos Derrida allí en torno a la fenomenología y también critica a los historiadores franceses de su tiempo, en particular la primera generación de Annales, es que se parte del supuesto de que es posible acceder a un fundamento originario, o como diría el propio Husserl, a acceder a las esencias o a las ideas que de algún modo han sido pues falseadas por la realidad. Esta ciencia que se propone elaborar Husserl y que de algún modo es un proyecto bien recibido por gente como Gauss y como O'Gorman, tiene que ver con realizar esta operación de reducción de la realidad a su digamos, sustrato más esencial. Es decir, quiero poner un ejemplo para, digamos, que sea un poco más clara esta idea. Imaginemos que la realidad es como una rocaleta, ¿no? Y que más o menos lo que de esencial hay de esa realidad, pues es el ciclocentro, ¿no? Que está cubierto por distintas capas, ¿no? Entonces, esto que Husserl plantea y que desarrolla sobre todo en Ideas 1 como la epogé trascendental, tiene que ver precisamente con esta actitud filosófica de ir reconociendo cada una de estas capas que nos han llevado al núcleo esencial, bueno, que nos pueden llevar a la esencia, ¿no? O al conocimiento propiamente trascendental y verdadero. Yo sé que esta es una caricaturización muy grosera del pensamiento de Husserl, pero lo que le interesa aquí, tanto a Kleinberg como a Derrida, es dar cuenta de que no es posible hacer eso. Nunca va a ser posible llegar al fundamento originario de la realidad, porque lo que en realidad subyace allí es la diferencia. Es decir, um, de algún modo, lo que podemos nombrar acerca de la realidad no es la identidad de ella, sino lo que escapa. Esto es, digamos, es algo que Derrida desarrolla en un ensayo que se llama La diferencia y que tiene que ver con estudiar más o menos de qué manera la historia, y en especial la historia de la filosofía y la historia de la historiografía, han sido solamente mm, el vestigio de una historia de lo que él llama la metafísica de la presencia. Es decir,
Los historiadores y los filósofos siempre han hecho sus trabajos convencidos de que es posible dar cuenta de una verdad originaria o de un fundamento originario que ha sido mistificado, que ha sido falseado por la historia o por el paso del tiempo. Por ejemplo, esto también ocurre en Marx, ¿no? De algún modo, la realidad se presupone como algo esencial y lo que hace de algún modo el capitalismo es ir cosificando en distintas formas de alienación esa realidad esencial y que se nos representa como propiedad privada, como trabajo, como la distinción entre lo público y lo privado, como el Estado, etcétera, ¿no? Pero toda la tradición filosófica de Occidente se sostiene sobre esa pretensión de siempre acceder a una realidad que nos ha sido oculta, que se nos ha ocultado y que permanece como detrás de un velo del cual nosotros, a través de esta reducción fenomenológica, podemos acceder a su, digamos, estrato más esencial. Y el trabajo historiográfico, desde el punto de vista de Gauss y O'Gorman, tendría que ver precisamente, ¿no?, con ir reconociendo a través de cada una de las experiencias de vida de qué manera se ha ido ocultando esa realidad. Porque lo que le interesa de algún modo, por ejemplo, a Gorman en la invención, es dar cuentas de cómo se ha ido construyendo la idea de América a lo largo del tiempo, a lo largo de la época moderna, ¿no? Entonces, lo que en parte aquí critica también Derrida tiene que ver con que el pasado no es una entidad dada, pero tampoco podemos acceder a él a través de las vivencias que nosotros creemos tener acerca de él, ni tampoco de la historia. Lo que queda en el fondo es precisamente esa actitud de haber creído, como historiadores, que el pasado siempre era presencia plena y que en este caso podía ser develado a través ya sea pues desde la actitud naturalista historiográfica como Ranke o a través de la actitud fenomenológica que nos proponen Husserl y sus lectores historiadores. En el fondo, lo que también sostienen tanto Derrida como Kleinberg es precisamente que la historia nunca es presente pleno. La historia más bien es borramiento y lo que de ella queda son huellas, son rastros, son vestigios, pero más bien esos vestigios dan cuenta de esa pérdida que va habiendo continuamente, ¿no? Y yo creo que esta crítica que formula Derrida y que retoma Kleinberg es importante porque nos permite sostener que entonces lo que queda del pasado no es presencia, el pasado nunca es presente y la historia nunca es presente, lo que queda del pasado son siempre espectros, fantasmas. Y yo creo que un buen ejemplo para aterrizar esta idea es que, por ejemplo, ustedes me están escuchando hablar en este momento y tal vez me estén viendo a través de la pantalla, pero en realidad yo no estoy allí con ustedes. Y más bien hay como una brecha, en este caso tal vez tecnológica, hay como un abismo tecnológico que reproduce mi voz más bien como sonido a través de flujos de información, pero en realidad no soy yo. Es más o menos estos juegos que hace Derrida y que retoma Kleinberg entre la presencia y la ausencia, ¿no? Lo que queda de mí en este momento más bien es que yo estoy allí ausente frente a ustedes, ¿no? Es decir, estoy allí porque no estoy en este momento y solamente aparezco como flujo de información. Em, Algo parecido ocurre al pasado. Es decir, el pasado y la historia no son susceptibles de ser aprendidas desde el punto de vista naturalista como entidades dadas, pero sin embargo tenemos alguna idea de ellos. Y esa idea que nos está continuamente acechando, que nos está acosando, son los espectros de los que habla Kleinberg, ¿no? Son estos fantasmas que están allí. Y más bien, la presencia de estos fantasmas parece ser una iniciativa para contar la historia desde distintas posibilidades. Digamos, escribir historia desde distintas perspectivas, porque cada fantasma que nos llega de ese pasado es una posibilidad distinta de él. Y quiero aterrizar esto también con un ejemplo. Cuando concluye la guerra de independencia, por ejemplo, las élites criollas empiezan a desarrollar toda una producción historiográfica y muchas veces entre ellas se respondían, ¿no? Y primero aparece, por ejemplo, la obra histórica de Zavala
y la obra histórica de Bustamante, que habitualmente pues, se sitúan como una perspectiva liberal de la guerra de independencia. Pero en contra de esa perspectiva, escribe pues a la mano, punto de vista bastante pues crítico, ¿no? Es bastante escéptico y está, ¿no? La figura de Hidalgo. Es decir, ya para las décadas posteriores de la guerra de independencia, la memoria que sobre ese proceso se tenía era una especie de fantasma que estaba acechando a las élites criollas, de legitimar cada uno su proyecto de nación. Y cada una de esa multiplicidad de fantasmas es lo que permite precisamente contar la historia de la guerra de independencia bajo unicidades de perspectivas, bajo unicidad de perspectivas, ¿no? Entonces, creo que más o menos eh, lo que está aquí señalando Kleinberg, leyendo a Derrida, es esta posibilidad de que los espectros más bien sean una invitación o una advertencia a no concebir el pasado como una entidad dada o como susceptible de ser esencialmente conocida. Porque muchas veces eso permite que la historiografía adopte una posición favorable a fundamentaciones de determinados proyectos de poder, ¿no? Es decir, que si el pasado se supone como algo dado, en consecuencia es inmutable, es imposible de ser variado. Y más bien se asume la labor historiográfica como una actitud que persigue esa verdad que está ahí a la espera de ser descubierta, en este caso pues del pasado, ¿no? Reconocer que el pasado es multiplicidad, es constante flujo, son fantasmas que están a la espera de ser, digamos, contados, digamos, de maneras múltiples, nos permite también advertir que el pasado puede ser contado de distintas maneras. Y a mí me gustaría referirme a una de las referencias que, pues, cita Kleinberg sobre Derrida, de un texto, no, lo voy a leer rapidísimo, pero creo que es importante porque tiene que ver con, digamos, la implicación ética que hay detrás, ¿no? De concebir a la labor historiográfica no desde, pues, esa actitud naturalista. Es un texto de Derrida de finales de los años 70, en donde dice, la historia del pensamiento y los procesos institucionales parten de la misma base ideológica, el logocentrismo, esto es, la metafísica de la presencia, la idea de que la verdad es siempre presente, la idea de que la verdad siempre está allí, es decir, discurso racional que pretende dar razón, fundamentar, garantizar, legitimar tanto la autoridad del significado trascendental, susceptible de ser descubierto, como la del sistema institucional. Mm, en el espectro, no, en el espacio del egocentrismo se desarrolla la gran maquinaria del saber de la presencia, entendido como sentido, verdad, univocidad, junto con la del poder como autoridad, jerarquía, dominación y legitimación de ese sentido, verdad y univocidad susceptibles de ser descubiertas, los cuales son regidos por la instancia formal y predeterminadamente neutra de lo uno y lo mismo. Creo que ese párrafo es importante porque de algún modo nos advierte que el haber entendido a la historia y a la labor del historiador como esa posibilidad de desentrañar la verdad esencial que subyace allí, viene de la mano con una actitud que mira al pasado como eso, como continua presencia y no más bien como un emplazamiento, como borradura, como ensamblaje y en consecuencia como posibilidades de ser continuamente contadas de distintos modos. Creo que de algún modo eso es lo que subyace detrás de la discusión que está abordando Kleinberg. Y que él lo elabora a través de Derrida y de buena parte de textos de literatura, ¿no? Como, pues, por ejemplo, Charles Dickens, ¿no? Y está este texto que cita de Los fantasmas en Navidad. Pero bueno, ya para no extenderme más, creo que ahí también quisiera concluir. Y pues bueno, yo creo que Alex ahí podría hablar en ese momento. Pues a partir de aquí ya sería nada más, entre menos hablemos nosotros dos porque ya nos echamos un monólogo, pues mejor. Ah.
pero, pero si quieres discutimos, ¿eh? O sea, pero primero, pues ya saben, en el chat, así como yo o la mano, no sé, y ya podríamos ir dando la palabra. Este, yo sé que estoy segurísimo, no ubico a varias de las personas que están aquí, pero que por lo menos Daniel y Daniela tienen opiniones al respecto. Pero bueno. Sí, claro, podrían compartir, ¿no? Bueno, de eso se trata, de, este, de más o menos ir abriendo la discusión. Mm. Que si empiezas, Dani. Creo que no quieres, si quieres tú, bro. ¿Quién? ¿Yo? Ah, Sí, no, ahí está. no sé, Daniel. Bueno, es que yo en realidad quisiera que alguna de nuestras compañeras Ah, comenzara, abriera la discusión. Entonces, no sé, Dani, Darien, que son más o menos a las que más o menos ubico, no sé si ustedes quieran comenzar. Hay varias Danis. No tú, pero yo soy también Daniel, entonces somos Ah, ok, tocayos. ok. También ahí Bueno, está Margarita. yo, es que no, sí, ya vi. Solo somos dos Danieles. Bueno, yo sinceramente el que me causó conflicto fue el de Ethan, realmente. No, creo que cuando estudié bueno, cuando tuve esta materia de historiografía de México, porque bueno, yo estudié en la UG, entonces como nos dividían las materias de historiografía era, bueno, la historiografía general y la historiografía de México. Entonces, a Gauss obviamente se vio durante el curso de historiografía de México 2, que abarca desde los años 40 en adelante. O sea, cuando comienza la, la historia positivista de Zavala en contraposición de la historicista de O'Gorman. Entonces, pues realmente a Gauss lo leí, pero el que me causó conflicto fue Ethan, porque yo creo que en la Universidad de Guanajuato somos muy empíricos, no utilizamos mucha teoría. Entonces me causa conflicto, me gusta la teoría, pero me causa conflicto. Entonces, yo lo que veo de congresos de historia es que los que estudian en Ciudad Universitaria sí manejan más la teoría. Entonces, a mí me causó conflicto porque en mi trabajo de grado, o sea, en la tesis que estoy haciendo actualmente, lo que critica Ethan o lo que trata de que nosotros como historiadores nos preguntemos de cómo estamos tratando el pasado, que es fragmentado y que no es un pasado dado, latente, sino que es un pasado que está como fantasmas, literalmente, que son huellas y que tenemos que ir tomándolas poco a poco. Y es en el trabajo empírico de una tesis, que también lo mencionó Isra, es que igual en un trabajo de tesis sí tienes que ser más metodológico, técnico, pero ya si te quieres dedicar a, no sé, teoría de la historia, pues es distinto, pero en mi tesis yo, que la estoy elaborando, Ethan, me causa mucho conflicto porque me hizo dudar prácticamente de lo que estoy haciendo y no en temática, sino mi modo de tratar el pasado, ya que voy a dar un contexto breve para que entiendan y tal vez ejemplificándolo más puedan entender de cómo estoy tratando el pasado y cómo Ethan me hizo pensar de, ok, vamos a ponernos otros lentes, ¿no? Yo hago legislación de agua justamente en el proceso de federalización del agua en el siglo XIX, en 1888 justo el segundo periodo de Porfirio Díaz, se federalizan los cuerpos de agua, ya sean subterráneos o sean superficiales, pero pues es un paso poco a poco. La federación comienza a tener más poder y ante esta federalización, algunos estados reaccionaron en materia legislativa, es decir,
algunos de nuestros ríos se están federalizando y estamos perdiendo poder de ellos. Entonces, en materia legislativa, por ejemplo, Jalisco, Oaxaca hicieron sus propias, comenzaron a legislar el agua a partir de la federalización de Díaz. Entonces, mi planteamiento es cómo Guanajuato tenía esta relación con la federación, si hubo alguna reacción en materia legislativa ante la federalización del agua. Y entonces mis fuentes principales son los archivos, es irme al Congreso, a las actas de sesiones, a observar, analizar cuáles son estas discusiones dentro del Congreso. Pero yo estoy buscando algo que no sé si exista. Entonces, o sea, estoy buscando si existe esa reacción legislativa de Guanajuato y si no existe, ¿por qué? Pero yo de entrada planteé algo que se supone que debe estar. Yo pensando como, ok, si existe esta legislación en Guanajuato, ¿cómo fue la discusión? Y si no existe, ¿por qué? Pero aquí Ethan lo plantea como que estas huellas que yo voy encontrando en las actas de sesiones, el historiador tiene que ser se tiene que apegar a su planteamiento para entonces yo no buscar algo que yo quiero que esté ahí en el pasado, para que sustente lo que yo quiero hacer con mi tesis, sino estar abierto a que probablemente no lo encuentro, pero trabajar con ese pasado que voy encontrando. Y que es un pasado que está ahí, pero que no es total, o sea, que realmente son huellas, poco a poco vas a ir haciendo un entramado, pero totalmente el enfoque del idealismo ontológico, o más bien el realismo ontológico que describe Ethan, es algo muy común en las escuelas de historia, en las universidades de historia, que en tu tesis te limitas el pasado y lo limitas de una manera en que crees que está ahí todo, pero realmente son fragmentos de la historia y que tienes que contextualizar, que vas a encontrar diferentes caminos y aporías como lo maneja en la lectura, y que ese pasado lo vas a tener que manejar y no... A ver, voy a leer el chat porque creo que dijo algo que, claro, no sé si cuestionar. Claro, y entonces la hipótesis que tú te planteas para tu trabajo de grado, muchas veces nos dicen, bueno, si no se cumple, pues ya vas a tener que trabajar con esa hipótesis que no se cumple. Pero creo yo que aunque no se cumpla tu hipótesis, igualmente es un trabajo que va a contribuir a la historiografía y a la construcción del pasado, que también entenderlo como no una verdad absoluta o un pasado absoluto, sino como fragmentos de una realidad que realmente no conocemos, porque estamos en un presente y estamos evocando algo que no conocemos realmente y estamos conociéndolo poco a poco. Entonces, Ethan me causó mucho conflicto, más que nada porque, pues sí, como historiadores hay que tener en cuenta cómo estamos tratando el pasado, que no es algo lineal y tampoco es algo que buscamos y encontramos si nosotros queremos. Es algo que está ahí y nosotros tenemos que saber desmenuzarlo, hacer un entramado, etcétera. Entonces, pues gracias por compartir a Ethan. En clase de teoría yo no lo leí, entonces, pues gracias. Bueno, pues contestando un poco a lo que dice Daniela, bueno, creo que si de algún modo yo entiendo a la historia, digamos, como en tres acepciones. La primera es como un espejo, en una acepción bastante íntima. La otra es como este cúmulo intersubjetivo de vivencias. Y finalmente, también muy ligado a esta tradición fenomenológica que ha primado en buena medida al historicismo en la UNAM, pues también como una renovación, ¿no? Entonces, yo creo que justamente ambas lecturas nos llevan a pensar en cómo se constituye la posibilidad de la imaginación histórica, ¿no? Lo cual
me parece que es algo de suyo subversivo, porque lo que se hace con imaginación, pues tiene que hacerse necesariamente en libertad, ¿no? Entonces, para mí, y es algo que cuestiona quizá Gauss e Ethan, bueno, es que toda historia sí tiene un comienzo, pero yo veo este comienzo como una oportunidad para una cierta redención, ¿no? Y no me estoy refiriendo aquí pues a la espera de un juicio transmundano, ni mucho menos, sino que en la historia debemos encontrar esta responsabilidad de pensar por nuestra propia cuenta, ¿no? Creo que mis vecinos están empezando una fiesta. Pero bueno, para esto creo que lo primero que tenemos que hacer es arrancarnos dolorosamente de lo que Husserl, por ejemplo, hubiera llamado esta actitud natural, ¿no? Es decir, esta complacencia muy usual que muchas veces pues, nos arroja a un cierto desinterés por dirigir nuestra vida, por dirigir nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que la historia es como un espejo y que no nos vendría mal mirarnos en ese espejo, ¿no? Pues creo que porque en ese espejo encontramos un aliado bastante ambiguo, que se forma de dos cosas, de certezas y de dudas. Y creo que las dudas son pues lo más importante en este sentido, ¿no? En este espejo, bueno, hay dos cosas que son lo nítido y lo inasible, y entonces se conjugan de una manera que a mí me parece incluso mágica en el sentido de la magia natural, como en los sueños, ¿no? Y aquí quiero recordar, por ejemplo, toda esta tradición también barroca, por ejemplo, del primer sueño de Sor Juana, y pues en esta limpidez del espejo, es una limpidez curiosa, porque al mismo tiempo me parece muy quebradiza, ¿no? Entonces, con ella, lo mencionaba Alex ahí en su primera participación, de si realmente se nos puede narrar a nosotros, ¿no? O sea, qué tan válidas son aquellas narraciones que se hacen desde un punto completamente ajeno, ¿no? Yo creo que si vemos a la historia como este espejo, bueno, pues entonces somos capaces de ver, incluso anotándolo desde un punto de vista muy fisiológico, las distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Las contradicciones que hay en ello, nuestros ojos, nuestra espalda, el color de nuestra piel, la forma en que, digamos, se pliega nuestra sexualidad, por ejemplo. Y esto me parece algo verdaderamente paradójico, ¿no? Y yo creo que hay que aceptar, hay que vestirnos en esta paradoja. Digo vestirnos porque a mí me interesa mucho la indumentaria, ¿no? Como expresión histórica, como expresión cultural. Entonces, vestirnos en esta paradoja y con ello elogiar algo que es muy cotidiano, ¿no? Un andar muy cotidiano. Y con esto intentar de restarle un poco de solemnidad a algo que dejamos muchas veces de lado, ¿no? Que es la certeza de nuestra muerte, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, recurrir al mito de Narciso y de Eco. Entonces, ¿por qué? Porque veo a la historia como este espejo, como un símbolo, ¿no? Es un símbolo en el que una vida se narra a sí misma y esto pues tiene una dimensión poética. Yo, digamos, apuesto por una poética de la historia y esto pues tiene una dimensión que expresa las cualidades y los valores que no caben en los lenguajes puramente descriptivos, ¿no? En estos lenguajes empiristas, en estos lenguajes a los que tanto Ethan como Gauss, pues critican, ¿no? Cada quien muy a su manera. Y esta dimensión, creo yo, apunta hacia una región que aún queda por descubrir. Y esta región la podemos denominar del modo que queramos, ¿no? Si la queremos denominar como alma, pues por mí no hay ningún problema, ¿no?
Entonces, ¿por qué recurrir a este mito de Narciso y a este mito de Eco, no? Porque la desventura de Narciso surge de algún modo de la incomprensión de un postulado, y es el postulado de que la mismidad es en principio otro, es decir, para explicarnos a nosotros mismos, bueno, pues tenemos que entrar en constituir vínculos intersubjetivos con aquello que nos rodea, ¿no? Con lo que se nos presenta. Y pues en la metamorfosis, por ejemplo, hay un punto muy interesante en la metamorfosis de Ovidio, en que Tiresias de alguna manera desliza este destino fatídico de Narciso al revelar a la madre de Narciso, a Liríope, que este solo iba a poder, digámoslo así, solo podría vivir, solo podría subsistir si él no se conociera a sí mismo jamás. Entonces, por eso creo que me resulta muy sugerente que esta ceguera de Tiresias, que está ligada pues a su profesión de vaticinar lo nefasto, lo funesto, pues se debe precisamente al hecho de posar los ojos sobre la desnudez de una diosa. Aquí creo que es muy importante partir desde este punto fundante de la tensión entre los sexos, ¿no? Y de alguna manera su falta consistió en pues no asegurarse de eludir el dominio de la sexualidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué de alguna manera voy hacia este rodeo? Porque de algún modo Ovidio fue el primer poeta que engarza esta historia de Narciso con la de Eco. Entonces, digamos, si de algún modo el destino funesto de Narciso tiene que ver con lo visual, el de no dejar de adorarse a sí mismo ni siquiera en el Hades. Por otro lado, ella, Eco, fue condenada por Hera a no ser más que un doble empobrecido de las palabras de los otros, ¿no? Entonces aquí, digamos, es un parloteo el que ella, al que ella es condenada, que resulta excesivo, ¿no? Excesivo y que va oscilando entre la demasía, entre la insuficiencia de lo que los griegos hubieran dicho que era la ibris, ¿no? La ibris propiamente femenina, ¿no? Entonces, estos dos personajes están condenados a la duplicación de un engaño, de un completo engaño, de este engaño podríamos decirlo, fantasmagórico, ¿no? De su historia, que está nacido por deseos mal encaminados, por deseos torcidos, chuecos, y que llevan hacia la sustitución de la realidad esencial a una mera apariencia, ¿no? Entonces, de alguna manera te digo, o sea, Eco es el contrapunto sonoro de una ilusión visual, de la ilusión visual de Narciso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que se apartan del mundo y Eco, por ejemplo, desaparece en el aire. Entonces, arrastra con ella, digamos, cualquier simulacro de iniciativa. Entonces, yo creo que esto es tanto como perder la posibilidad de vincularse significativamente con el mundo. Y de algún modo creo que la historia debe, si no sernos útil, si al menos sugerirnos caminos, ¿no? Para romper con este sino fatídico. Y eso es a lo que me lleva a pensar, por ejemplo, el texto de Ethan, por ejemplo. Creo que estamos mucho hablando de Ethan porque realmente nos movió ahí algunas fibras. Pero bueno, aquí me callo. ¿Alguien más que desee participar? Pues yo, la verdad es que pues leer esos dos textos y saber de qué se trata, pues sí nos pone en una cuestión de cómo es el objeto al que nos dirigimos, ¿no? Y cómo nos vamos a acercar a él, sobre todo, porque a partir de que la historia ha tenido una cuestión, como lo mencionan, muy tradicional, de acercarse a una cuestión que el pasado no cambia y que está fijo y que pues casi todo lo que podemos rescatar de él, digamos, se pone rígido y no hay ese movimiento que permita la interpretación o el cambio distinto, pues son puntos bastante interesantes que abrieron estas lecturas, ¿no?
Por ejemplo, yo estudié hace 30 años en la Universidad de Guanajuato y por angas o por mangas, bueno, dejé de la historia, digamos, la dejé un poquito de lado en lo que yo hago en mi vida, pero me acuerdo, por ejemplo, estaba diciendo Daniela que ellos tienen ya materias de teoría de la historia y de historiografía, así. Cuando yo estudié, la teoría de la historia era algo ajeno a la carrera de historia, ¿no? Y de hecho, por eso después ingresé a estudiar filosofía, porque a mí me interesaba la reflexión acerca de esto. Y pues estos textos que pusieron ahorita, bueno, a Gauss ya lo había leído, pero le di una relectura porque hace muchísimo no tenía ese contacto. Y el otro me parece, de Itten, me parece bastante, como dijo Daniela, que nos pone en crisis, ¿sí? En una cuestión nos hace preguntarnos, porque a la hora que nos dirigimos al pasado, ¿qué vamos a hacer? Hablan de una cuestión técnica que debe estar bien manejada por el historiador y por la gente que se dirige a la historia desde el presente, pero que no se quede ahí, ¿no? Que vaya más allá en una reflexión y en una contribución y en una asimilación distinta a solo pensar que eso que se descubrió es lo que fue y no hay posibilidad de nada. Y se pierden precisamente todos los demás aspectos que, por ejemplo, yo cuando estudié historia, la historia de las mentalidades, la historia de los objetos cotidianos, eran así cosas loquísimas que no eran bien vistas, ¿no? No eran bien vistas para trabajarlas ni en la tesis siquiera. Entonces, yo tuve contacto con eso, pues precisamente porque me juntaba con gente de filosofía. Entonces, pues esas reflexiones al respecto sí nos hacen pensar de qué manera vamos a abordar la historia y abordar la investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, últimamente he estado investigando cosas mucho más cercanas a a la historia más lejana, digamos, pero de todas maneras esto requiere una técnica y requiere una cuestión de decir, es que eso ya no existe, ¿no? Y cuáles son los rastros, cuáles son los fantasmas que me rodean para poder, digamos, ahora sí, encadenarlos, pero con una cadenita larga y sutil para que se puedan mover en caso de que sea necesario, ¿no? Porque una sola visión no es la visión que, como normalmente, bueno, por lo menos en mis generaciones, se tenía de que el historiador era así como el héroe y contribuía a sacar toda la información y eso pues era así como lo más valioso. Claro que es valioso y como decía Daniela, pues saca uno datos y pues ahí están, ¿no? Hay papeles, hay documentos, pero de repente la posición rígida al dirigirnos hacia esos objetos, hacia esos sucesos que son las huellas, pues no permite que se tenga esa interconexión con otros enfoques, con otros aspectos, con otras interpretaciones y que tal vez no estamos conociendo totalmente y bueno, es imposible, ¿no? Pero sí nos falta tener esa cuestión de entrenamiento técnico para ver el entorno de dónde se dio eso, ¿no? Que bueno, es importante. Entonces, bueno, estas lecturas me parece que tienen y que tocan puntos muy importantes como los que mencionó Israel y los que mencionó Gatita, porque pues son cuestiones que tenemos que, sobre las que tenemos que pronunciarnos individualmente como gente que se dedica a estudiar esos rastros, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi impresión. ¿Sí, Dani? Yo quería comentar que no sé, es pregunta hacia todos y todas o sea, estudiando bien lo dijiste tú, Isra, de que nos meten como la historiografía, así como escogen lecturas como que ellos piensan que, y no estoy dudando de nadie, pero nos meten mucha historiografía, nos hacen una síntesis y nos hacen comprenderla como un fenómeno así, como cronológico para entender cómo se trataba el pasado, cómo se escribía la historia, etcétera. Entonces, creo, y es pregunta,
que este neopositivismo que nos plantea Ethan, siento que es un reflejo que no ha parado desde la escuela de Zavala, que sí ha cambiado y que ha ido transformándose, pero ese positivismo que vemos en Zavala y en las primeras generaciones de historiadores de 1940 del Colegio de México, creo que no han parado y creo que aún seguimos algunos con esta idea neopositivista de la historia, y creo que Gauss ahí es desde entonces, de finales del siglo XX, creo que Gauss ha hecho aportaciones para que este neopositivismo se vea matizado y que no sea, porque yo no desmiento este neopositivismo como que no funciona, porque al final de cuentas cuando nos checan, cuando nos revisan, hacen revisión de tesis, sí tienen este parámetro de, entonces este planteamiento, la metodología y tus técnicas de investigación funcionan para tu trabajo de tesis, que al final de cuentas es lo que esperan de un historiador al final de la carrera, como algo técnico, metodológico y que pongas en, en práctica lo que has aprendido. Pero la escuela de Gauss es una perspectiva distinta a los historicistas y creo yo, y aquí va mi pregunta, no sé si ustedes crean, como yo creo, que este neopositivismo es un reflejo de ese positivismo de Zavala y que el historicismo, aunque ya es más aceptado, no sé si sea por región, o sea, si en la Universidad de Zacatecas, de Aguascalientes, de Guanajuato, en Ciudad Universitaria, esta posición de Gauss es aceptada, pero ¿se practica realmente? Este, no, no, bueno, es que antes de que tú o yo respondamos, Daniel, hay una persona, ahí está. Este, no sé si alguien que no ha participado prefiriera abordar la pregunta o algo similar. Am, Porque a mí se antoja mucho responder, pero no se trata de eso. ¿No? Creo que no. Yo No sé. quiero mencionar que Cristian García, ¿estás ahí? Hola, sí, aquí ando, pero ando Hola, en la es cena, que por eso no yo participo. solamente quiero decir que si tiene oportunidad Cristian de aportar algo, él maneja permítanme, él estábamos discutiendo sobre la lectura de Ethan, del idealismo ontológico, pero él lo aborda desde traverso, entonces es interesante que nos pueda decir algo como al respecto, pero ya es todo. Si alguien quiere contestarme, gracias. Bueno, pues te contesto. Yo creo que no tanto es siguiendo, digamos, como esta cronología acerca de una historia de la historiografía, al menos en la formación que se imparte actualmente en CEU. Tiene más que ver con, digamos, el hecho de abordar una lectura especializada de cierto tipo de textos, ¿no? De textos historiográficos que pueden definirse como de alguna manera muy concreta, ¿no? Y que esto en CEU pues ha venido marcando escuela a partir de historiógrafos como Ricardo Díaz Maldonado, por ejemplo, el propio Javier Rico, ¿no? Que ha sido profesor de muchos de nosotros. Y es algo que tenemos que abordar también críticamente, ¿no? En cuanto a lectura especializada de textos, bueno, pues yo creo que lo que se hace, lo que primero nos cuestionamos es si estamos abordando representaciones del pasado, ¿no? Y si estamos abordando representaciones, entonces hay que preguntarnos, ¿son estas una especie de mímesis de la realidad o son, por el contrario, algo que tiene que ver con el pasado, pero que no es el pasado en sí mismo, ¿no? Y esta problematización, digamos, parte de los cuestionamientos que sí se hizo Gauss acerca de la arquitectónica, ¿no? De estos textos.
Se dan de algunas maneras incluso estrategias de lectura para abordar este tipo de textos que parten, bueno, desde su análisis, que lo desglosa de alguna manera en distintas dimensiones, ¿no? Es decir, ir abordando un texto desde su dimensión ontológico-metafísica, su dimensión estética, epistemológica, que tiene que ver también pues, con lo metodológico, y de su dimensión, bueno, creo que ya dije estética y ética, ¿no? Entonces, son dimensiones que tienen que ver pues con el análisis de los discursos y de cómo interactúa entre ellas, ¿no? Entonces, sí, creo que de alguna manera hay quienes, incluso profesores, por ejemplo, que estructuran, vamos a decirlo así, incluso sus temarios de algún modo en el que no necesariamente es algo cronológico, pero que sigue estando muy guiado por una cierta relación temática, por unas ciertas inclinaciones, cierta manera en que se realizan asunciones cognitivas en torno al pasado y al conocimiento histórico, ¿no? Es todo. Ahí está. Ay, Dios mío. Si quieres, ahorita doy la palabra a Peter, nada más así rápido. Comentar que. Es que, ¿sabes cuál es mi problema con la lectura de Klimber? De Ethan. Que no es tan radical. Ese es mi problema con su lectura. Y ya para ponernos menos en modo amable, bueno, o sea, respetuoso obviamente, pero la cuestión es esta. Al final del texto, Ethan dice, mi postura no es tan radical de tal forma que ni siquiera se afecta nada en lo metodológico. En ese sentido, no termina por ser tan distinto. Y lo que a mí más me afecta es que para encontrar la postura más radical hasta, y aquí me encantaría que estuvieran en desacuerdo, no está en ningún texto por más posmoderno que tú quieras, sino regresando a lo que son los historiadores griegos. Y el hecho de que una escuela ponga en su temario de historiografía a Tucídides, se me hace un contrasentido, salvo que lo ponga como historia primitiva o historia de una menor categoría. Porque creo yo que casi todos los problemas que aquí se discuten son a raíz, y en esto me podrán corregir cualquiera de ustedes, y espero, que es en el siglo XIX cuando la historia se busca volverse una ciencia, que no es casual que hasta el siglo XIX se espere de eso, de ella, porque el siglo XIX es el siglo de la burguesía y el siglo en el cual pues surgen las ciencias realmente, no es que la ciencia siempre haya existido, no, es con el largo siglo XIX que empieza a producirse esta forma de conocimiento que tiene que ver más con la técnica y la metodología. En ese sentido, la gran propuesta, y esto tiene que ver con lo que han comentado varias de las participaciones, consiste en mantener esta idea de que la historia es una realidad en sí misma. Y porque de ahí obviamente se surge el problema de cómo se le conoce, en qué fragmentos, si es total o la postura que usted más guste. Pero no es como tal en los textos clásicos, creo yo. Tan así que, por poner dos ejemplos, la primera es que Heródoto nunca usa la palabra historia para referirse a la realidad en sí, sino para su trabajo. Entonces, digamos que si quisiéramos tomar el esquema de Gauss, la palabra historia significa historiografía, necesariamente. El segundo ejemplo es un poquito más interesante. Tucídides no usa la palabra historia en los 7 libros que, bueno, Guerra del Peloponeso se le pone después. En ese momento se llamaba Tucídides Ateniense la obra. Ese es más interesante. De hecho, me gustaría ahondar muchísimo si esto se mantiene y hablamos de Tucídides en un momento. Ah, eh, el problema surge justamente cuando la palabra historiografía empieza a ser extraña, porque si uno busca en textos latinos, historiógrafo es lo mismo que historiador, y dices historiografía porque el soporte es el texto, porque pues realmente no hay otro, pero en realidad la historia es la investigación, es la actitud, el acercarse al problema, no es la metodología, no es el objeto de estudio propiamente, no, tiene que ver con otra cosa. Tan así tiene que ver con otra cosa que hay puntos donde no se distingue entre filosofía e historia.
Y a esto yo voy especialmente con el texto de Gauss, donde distingue entre lo esencial de la historia como el discernimiento de un pasado, ya sea por la forma que tú quieras y con la relación del presente que tú quieras, y, y la filosofía de la historia como la dotación del sentido respecto a esa narración o a esa investigación, ese aislamiento. Antes no pasaba eso. Suena muy señor, ¿no? Y suena más señor historiador decir que antes no pasaba eso, pero lo que yo me refiero es que en autores como Genofonte o en Tito Livio no hay diferencia entre hacer historia y hacer filosofía. Y eso es muy interesante, muy interesante. Y de ahí surge el problema de cómo una academia está como en dos ondas al mismo tiempo en sus planes de estudio al asumir y pedir tesis de forma historicista, pero pues esas tesis tienen que ver con formas de plantearse medio neopositivistas al pedirte una demostración y que te pida que revises a Heródoto y a Tucídides. Es extraño, es incoherente. Y justamente lo que habla es que seguimos en una forma a la moderna, que no es como que tenga algo de malo específicamente a la moderna, sino que justamente si queremos romper con todas las tradiciones, no es solamente con una escuela o con otra dentro de las modernas, sino genuinamente romper con todo. Diría este Ortega, la filosofía es la tradición de la intradición. Y Gasset diría, sí es cierto, porque ellos no estaban de acuerdo siempre. Y eso es un muy mal chiste, pero a lo que yo voy es que en ese caso, la historia, creo yo, tendría que ser de la misma forma. Debería no carecer de toda tradición, de toda. Es un contrasentido que una investigación que generalmente está viendo que su objeto de estudio es tan difuso, genera una narración tan coherente de cómo ha sido su propia historia, creo yo. Y si están en desacuerdo, me encantaría. Yo quisiera ahí también abonar y sobre todo a raíz de la pregunta de Daniela y los tamales, sobre todo me parece muy importante, ¿no? Esa pregunta de dónde exactamente proviene ese positivismo, ¿no? O qué es lo que ha hecho posible, ¿no? Que haya cierta continuidad. Yo creo que a la luz del texto de Ethan Kleinberg y desde luego lo que el propio Derrida respondería es que lo que subyace en el fondo son lo que en el fondo quedan son las actitudes que toma el historiador con respecto a qué es lo que él asume que es el pasado, al cual va a historiar, ¿no? Y en ese sentido, tanto Ethan como el propio Derrida siguen siendo profundamente fenomenológicos, porque a pesar de que ellos critican toda esta tradición también historicista que se arraiga en el pensamiento de Husserl, siguen estando convencidos de que en el fondo se está jugando una actitud con respecto del pasado, ¿no? Y por eso son tan críticos y temen, ¿no? Que ese pasado sea entendido como una entidad dada, porque en la medida en que se concibe a la historia como presencia continua y no como un borrado, no como fantasmas, ¿no? No como espectros de los que solo nos llegan soportes materiales indirectos, huellas, archivos, eso permite entonces suponer que hay una verdad que está ahí a la espera de ser revelada, ¿no? Y muchas veces esas actitudes permiten también justificar todo un proyecto de institución de poder, ¿no? Y que tiene que ver con quién ostenta esa verdad, quién la enuncia también y quién tiene las herramientas para enunciar esa verdad. Y yo ahí sí estaría completamente de acuerdo con que tanto Derrida como Kleinberg son profundamente radicales, porque están sosteniendo una democratización del conocimiento historiográfico, en la medida en que reconocen que en la medida en que el pasado no es presencia continua, sino emplazamiento de distintos fantasmas, también es posible sostener, ¿no? Que ese pasado puede ser reconocido y contado de distintas maneras. Y por eso creo que, por ejemplo, en el texto de Kleinberg ocupa un lugar importante esta referencia a la obra de Edward Palmer Thompson, ¿no? Donde dice,
la historia del proletariado no había sido propiamente contada hasta ese momento. Y eso no quiere decir que no hubiera historia o que no hubiera proletariado antes, ¿no? Sino que tiene que ver con que se había ostentado una comprensión de ese pasado eh, bajo determinadas características que no había permitido dar cuentas de la historia proletaria, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con que la historiografía se había consolidado en el siglo XIX como una disciplina burguesa al interior del proyecto universitario, donde lo que imperaba era esta historia política, ¿no? De los grandes príncipes y gobernantes y estados, ¿no? Pero estaba acechando ahí la figura espectral del pasado proletario, ¿no? Que solamente se hace latente hasta el momento en el que es posible escribir también esa parte de la historia, ¿no? Y es muy interesante porque lo que responderían a esa pregunta, tanto Derrida como Kleinberg, es que, bueno, ha sido, o sea, esa actitud naturalista hacia el pasado, como si el pasado fuera entidad dada, ha estado allí desde la antigüedad clásica, ¿no? Y tiene que ver con una tradición que ha concebido a la presencia del significado como algo que siempre está allí, continua y permanentemente, ¿no? Y creo que esto, por ejemplo, puede observarse muy bien incluso en la filosofía de Platón, o para traerlo al punto de vista de la propia historiografía. Tucídides mismo entiende que detrás de la historia subyacen causas que son susceptibles de ser descubiertas por el historiador, ¿no? Y por eso él habla de causas esenciales con respecto de causas contingentes que dan lugar a la guerra del Peloponeso. Y creo que esa es una de las grandes razones por las cuales el propio Tucídides critica tanto a la tradición homérica como al trabajo de los historiadores que le habían precedido o de los investigadores, ¿no? Que les habían precedido, porque no habían sido capaces de dar cuentas de ese sustrato esencial que subyace detrás de la realidad y que causó la guerra del Peloponeso. Yo creo que tanto Derrida como el propio Kleinberg serían ahí críticos radicales de esa tradición, ¿no? Que presupone que el pasado es algo que está allí, presentemente continuo y dado, y que es susceptible de ser descubierto y desentrañado. Y bueno, aquí la actitud sería que no es así. Y de algún modo el positivismo es como la reactualización, la rehabilitación de esa misma tradición metafísica, pero en los siglos XX y XXI, ¿no? Y creo que es importante esto, y también tratando de rescatar el texto de José Gauss, las notas, porque pareciera que él también es como consciente de esto, ¿no? O sea, también los historicistas asumen una actitud constructivista hacia la historia, ¿no? Es decir, la historia tiene que ver siempre intrínsecamente con la vivencia del historiador que le está contando, ¿no? Y en este sentido, la historia continuamente se está rehaciendo, ¿no? Porque tiene que ver con la situación o la circunstancia en la que está situado el historiador. Pero incluso desde el punto de vista de Gauss y del propio Gorman, creería que eh, eh, todavía subyace esa misma metafísica de la presencia en el sentido en el que toda historia siempre es autorreferencial, ¿no? Es decir, toda historia resulta siendo de algún modo un reflejo de la vivencia del historiador que le está escribiendo o de la subjetividad que está dando cuentas de esa historia. Y eso Gauss lo hace muy, muy explícito a lo largo de sus notas, ¿no? Que no se puede desprender el quehacer historiográfico de la vivencia de quien la lleva a cabo. Y en ese sentido, como la historia siempre es autorreferencial, sí hay un criterio de autoridad que se mantiene continuamente presente, que es en este caso el del autor. Y creo que por esa razón muchos de los discípulos de Gauss van a terminar rompiendo con él. Y especialmente, y de hecho está aquí Darien, que ella trabaja mucho a Emilio Uranga. Bueno, lo que critica precisamente Emilio Uranga, que fue discípulo de Gauss, es precisamente la historia como autobiografía, porque en este caso siempre se erige, ¿no? Como criterio de representación o de expresión historiográfica a la subjetividad denunciante de ese pasado. Y en ese sentido, no hay dispersión ni hay emplazamiento, sigue habiendo presencia, la presencia que están criticando Kleinberg y Derrida, que en este caso es el autor, ¿no? O como diría Derrida,
es ya en sus textos más radicales y sobre todo en sus discusiones que sostiene junto con feministas, pues es el pene procreador de autoridad y de sentido, que en vez de dispersar, precisamente siempre se remite a sí mismo, ¿no? Como el criterio fundador del sentido. En este caso es el hombre como criterio autoral para la expresión historiográfica del pasado. Y yo creo que esta posición deconstructiva que ellos sostienen apuntaría a deshacer ese criterio, ¿no? Autorreferencial, porque sigue estando allí un positivismo infiltrado, aunque el propio Gauss es crítico de eso. Pero bueno, es como también algo ahí como que queda, ¿no? No sé. Hombre sin miedo. Solemos pensar, ¿no? Que el pasado es algo que está detrás de nosotros y que frente a nosotros está el futuro, ¿no? A mí, pues no sé, creo que aquí el propio San Agustín pues ya había propuesto en esta disolución continua del tiempo el margen para dudar de esto, ¿no? Este, Porque sí, de alguna manera el ver así el pasado nos lleva a ver en él algo que está más dispuesto a ser examinado en la medida en que resulta, en que resulta inerte, ¿no? Entonces, hay una parte de un poema que a mí me gusta mucho de un cuate que se llama Juan Miguel Martínez Ramírez, que dice, hoy digo que en la entomología del momento dista mucho de ser mi oficio, ¿no? Entonces, por eso no sujeto con alfileres ni las danzas que no he visto, ni los frenesíes de la roca viva, ¿no? Entonces, creo que lo que vale la pena en ese sentido es de alguna manera dudar acerca de esta preexistencia, de esta temporalidad, y bueno, regresar sobre nuestros pasos. ¿Y para qué? No para hallar, digamos, a la humanidad inocente de los muchos cargos que pesan sobre ella, sino de alguna manera para tomar conciencia, ¿no? De esta experiencia reunida que nos constituye, de esta experiencia que nos vincula y pues muy en el sentido que propuso Benjamin, creo que es de alguna manera la historia para esperar un momento, ¿no? Para detenernos un momento y escuchar pues ese murmullo que brota de estos escombros que ha sido la ruina de la humanidad en la historia, y prestar verdaderamente atención, ¿no? A esos ecos, que creo que de alguna manera son los ecos a los que se refiere también Ethan, ¿no? O sea, precisamente es dudar de estos discursos maestros, por así decirlo, y fijarnos en estos aspectos que son pues más indiciarios, ¿no? Y probablemente si nos fijamos más en esto, pues podamos encontrar un resquicio comprensivo que nos indique una manera de algo que a mí me parece imperante para el compromiso cívico, político y cognitivo del historiador, que es de alguna manera también proyectar un futuro más justo, ¿no? Yo creo que en este sentido sí es muy necesario el hecho de que la historiografía y la formación de historiadores tiene que sensibilizar y tiene que de alguna manera también introducir hacia la empatía, ¿no? Y llevando lo que tú comentas un poquito más allá, este, la labor del historiador sería justamente, o podría ser, plantarte de cara contra el poder en la forma en la que quiera adquirir. Y eso es muy interesante porque fácilmente se podría hacer todo lo contrario y nos podríamos dedicar a hacer historias de príncipes y dar un curso de historia universal o historia de México. Pero justamente en un sentido completamente opuesto, se puede hacer todo lo contrario. Pararte un momento, ser inútil en el mejor de los sentidos
Y justamente ahí es donde te plantas contra cualquier manifestación de la dinámica política que nos toque, en la cual pues está, es que no me quiero poner muy chairo, pero bueno, supongo que es entre la banda, ¿no? Conociendo a varios de ustedes, pero No, dale, dale, sin pena, güey. Tú date, date. No estamos para juzgar excusas, date, date. pero es que justamente, ay, Aarón, este, am, en el momento en el cual la historia es la más inútil posible, es cuando creo yo que, como tú comentas, es detenerte y decir que- que hacia dónde vamos, ¿no? O sea, y estoy en el camino del progreso de para unos cuantos me volteo y justamente el ángel de la historia, ¿no? O sea, digo, no, esto es lo que queremos, esta es la ciudad, esta es la comunidad, llama al Estado, llama a la República, el imperio, lo que tú quieras, el movimiento incluso, por ser medio autocrítico, aunque sea parcialmente, o nunca lo suficiente, justamente, o sea, decirte, ¿sabes qué? Un momento, yo no, yo no voy a plantarme en una fidelidad respecto a los poderes de este mundo, llámense como se llamen, y eso va a ser particularmente interesante, porque si nos fijamos, uno podría preguntarse, ¿qué nacionalidad o qué pertenencia tienen varios historiadores? Y no me refiero a, bueno, una pertenencia más que una nacionalidad. Piensen en que sobre todo los grandes clásicos son desterrados y son exiliados. O sea, no están dispuestos a pertenecer a la polis o lo van a hacer en una cuestión de, no enfrentamiento, porque esa no es tan el modo de los humanistas solitarios que no pueden organizar nada, pero sí en una alternativa que quizás sea más efectiva a través del tiempo. Alguien puso el ejemplo de San Agustín. San Agustín no salió y hizo una marcha contra los godos, obviamente, pero, pero al ver el problema de la fusión del poder eclesiástico con el poder del imperial, escribe La Ciudad de Dios, que es ante todo un documento de resistencia. Es un documento de resistencia de, ¿sabes qué? Este, ah, ¿Sabes qué? Primero está la filosofía, o en este caso el cristianismo, con un elemento filosófico, porque él es el último gran lector de Platón antes de que entre la Edad Media, porque después de eso los textos se pierden. Y, pero es una resistencia que quizá nos parezca más inútil en lo político del momento, pero no a largo plazo, cuando a la fecha sigue siendo un documento para decir que el poder, sea el Estado o sea el movimiento o sea lo que tú quieras, tiene límites y no va a absorber la totalidad de la vida propia. En ese sentido, es inútil la historia a cualquier poder. En ese sentido, a eso me refiero con que la historia es inútil en el mejor de los sentidos, que no sirve al, al, al empoderamiento de las grandes fuerzas. Y ya. Yo me intencio mucho, pero ahí me van a perdonar. Sí, Dani. O sea, encontrarle el sentido a la historia, la verdad que es un tema porque te llevan varias crisis, ¿no? Y creo que a lo largo de la carrera es crisis tras crisis, encontrándole un sentido a la historia que a veces es detenida, a veces es silenciada, a veces o es muy escuchada y entonces un historiador que está en formación pues pierde el sentido de la historia y por algo la historia no es como la carrera que todos quieran que estén a borbotones ahí queriendo estudiar historia, porque realmente creo que el sentido de la historia está difuso. Pero ahí es donde yo opino que también como Ethan lo menciona, el espacio, digo, el tiempo, creo que la circunstancia de cada historiador en su presente pone pauta a lo que va a desarrollar como historia. Por ejemplo, pues, como historiadores, nuestro presente es muy importante para cómo generamos los productos historiográficos y ahí es donde vemos que cada generación historiográfica tiene sus temas. Por ejemplo,
los Thompson y Gramsci son de una generación y hablan de ciertos temas y representan su presente, cómo ellos lo viven. Por ejemplo, ahorita en la historiografía, en nuestro presente, ¿qué estamos viviendo? Bueno, pues el feminismo, por ejemplo, y va a haber, en nuestra generación va a haber productos historiográficos de ese tema, que es la circunstancia en la que estamos viviendo. Y, por ejemplo, los ambientalismos es normal, inclusive hasta yo justificar mi trabajo, que hablo de agua, es justificar, pero es porque yo estoy viviendo un presente. Y entonces ahí preguntarte para qué es la historia resultaría difícil o más fácil, dependiendo la circunstancia de cada historiador, pero sí creo que si vemos con lupa, las producciones de historia de cada generación reflejan totalmente el presente del historiador. Y no es tanto contestándote a ti, Ras, sino que estaba... No, perdón, es que pensé que iba por, o sea, pensé que lo estaban tomando así, pero no, simplemente es una reflexión que estaba, se, se conectó con la tuya y con la de Gatita, que es, creo yo, que el presente es importante para el historiador, así como Paul Ricoeur lo dice, o sea, es muy palpable la subjetividad de la historia, de entrada por el tema que nosotros escogemos. Es por qué yo quiero hablar de lo que yo quiera hablar, de cómo va a ser mi planteamiento de cualquier producto de historia, es, ahí está palpable la subjetividad del historiador, tan solo en cómo yo escojo y cómo quiero tratar el tema, aunque sí, no recuerdo en qué lectura fue de Paul Ricoeur, pero estoy 100% segura que Paul Ricoeur habla sobre esta objetividad y subjetividad del historiador y que pues el presente en el cual vivimos sí repercute en nuestra reproducción historiográfica y que en 10 años nosotros, o 20 o 30 o 50, igual y yo ya no estoy viva, van a estudiar nuestro tiempo, se va a ver representado nuestro presente en la historia. Y sí, definir la historia o al menos legitimar la historia es complicado porque está difusa y es complicada, es abstracta, tan solo el concepto y conceptualizar la historia también es muy complicado.